En medio de la peor crisis que enfrenta el actual gobierno, el presidente Jimmy Morales disertó en la Asamblea de Naciones Unidas y ante 193 jefes de Estado expuso sobre la lucha contra la corrupción de su gobierno, pero ha instruido sobre una revisión exhaustiva del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Es un principio de la República que nadie debe entrometerse en la administración de la justicia, sea cual sea la forma de injerencia que se haga, directa o indirecta, mediática o a través de cualquier acto que pareciere inconexo, puede darse como una afectación a la soberanía. Expresó que se debe garantizar el debido proceso y evitar la persecución selectiva y la politización de la justicia. Es por ello que hemos iniciado el proceso de revisión de la interpretación y correcta aplicación del acuerdo de CICIG, por lo que esperamos que con objetividad y ecuanimidad podamos perfeccionar, afinar y correctamente aplicar el cometido de la Comisión, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia y evitar a toda costa la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política. El mandatario finalizó enviando un mensaje a la población guatemalteca de unidad y evitar la polarización y buscar un diálogo nacional para salir de la problemática que enfrenta el país. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez. Era la nota de Cristian Martínez, este discurso que el presidente Jimmy Morales desarrolló en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Hay un espacio en donde hace una, pues digamos, interpretación de las cosas que no van bien con CICIG. Al final hace un llamado al diálogo y ahí es donde estamos en este impasse. O sea, sigue ese enfrentamiento con la comisión y busca un diálogo, pero creo que las dos cosas no se pueden dar al mismo tiempo. Juan Rodolfo. Yo creo que el mensaje del presidente es muy claro y no solo en lo que dice, sino en la forma en que lo dice y en el contexto en que lo dice, porque lo que hizo en Naciones Unidas fue, a juicio mío, aumentar su nivel de hostilidad con la comisión. Me parece que fue una jugada política muy torpe, porque tal vez su mejor oportunidad de sobrevivir a la presidencia es llegar a acuerdos. Era importante sentarse. Limar esas asperezas. Yo creo que el día de hoy eso ya es tarde, pero cuando lo hablamos en este mismo programa, hace 3 o 4 semanas, coincidíamos en que el momento era oportuno. Pero además era importante hacerlo, porque estamos satanizando al presidente y su oposición a la CICIG, pero hemos dejado de ver que la CICIG tampoco es una entidad perfecta, que ha cometido muchos errores en el camino, que tiene mucho poder y a la administración de un poder que es tan grande también es complicada. Y que hay que fiscalizar. Y que hay que fiscalizar y que hay que limitar y que hay que definir conceptualmente qué es lo que queremos los guatemaltecos, porque hemos descansado únicamente la lucha contra la corrupción en los procesos penales. Y eso ha derivado muchas cosas en la aplicación del derecho penal del enemigo, con un sistema judicial muy dependiente. Y es producto de un poder ilimitado que no ha tenido equilibrios. Si no tiene equilibrios, porque el poder político es inepto. Es decir, con una hostilidad como la del presidente, lo que hace es que las posiciones se vuelvan más hostiles la una con la otra. Y que no pueda existir un debate, digamos, frío. Así es. Y de que reconceptualice las persecuciones penales. Eso hubiera sido posible hace 3 semanas. Cuando la sociedad estaba muy polarizada en relación a la CICIG estaba pasando una mala época, en las capas urbanas medias altas, la CICIG no tenía la aceptación que tenía en el año 2015. ¿Sí? Sobre todo después del proceso de reformas constitucionales. Totalmente. Que desgasta. El comisionado Velázquez apostó su capital político a las reformas y eso hizo que a mucha gente no le gustara. Y con razón o sin razón, pero al final era una decisión. Y había una CICIG y un gobierno que estaban perdiendo juntos y que podían negociar, podían sentarse, podían tener puntos de encuentro, puntos de acuerdo. Sin que esto signifique impunidad. No, en absoluto, sencillamente redefinir la lucha por la transparencia y que esta no descanse únicamente en los procesos penales. Porque también lo dijimos acá, para mí el mayor activo de la CICIG es su autoridad moral sobre un sistema de justicia que está corrompido. Por lo tanto, la CICIG no puede caer en los mismos juegos del sistema judicial que tanto hemos criticado. Claro. Y cuando el presidente habla del debido proceso, la presunción de inocencia, también tiene sentido cuando tenemos, cuando la prisión provisional en Guatemala es la regla y no la excepción. Claro. Cuando tenemos jueces inquisitivos, cuando no hemos sabido
aprovechar un derecho penal democrático. Es decir, se puede hablar muchísimo de eso, pero creo que la oportunidad se perdió porque la hostilidad en ambas partes aumentó y eso hace más complicado el panorama. Y que en estos momentos el personaje como Jimmy Morales no pareciera ser el indicado para enarbolar este tipo de discusión y debate de altura, porque vemos que tiene un interés también en esto, o sea, y que, como lo menciona Juan Rodolfo, dejó pasar el momento político para poder llegar a acuerdos, y ahora esto es una lucha del todo por el todo. Acá lo hablamos, el presidente apretó el botón nuclear y todo se vino. Ha pasado desde aquel día del viaje a Naciones Unidas y la reunión con el secretario general. Osvaldo, ¿qué puedes decir de este mensaje del presidente y del llamado al diálogo que hace de último? Yo también creo que no es oportuno el llamado al diálogo, creo que está ya fuera de fase. Ahora, hay un evento, hay tres cosas que yo digo no son ciertas, o no sé si se está hablando del mismo. Lo primero es que esas acciones directas o indirectas que entorpecen la justicia que él dice, él mismo las ha realizado. Totalmente. Los diputados la trataron de realizar el miércoles. Entonces, ¿estaba hablando a él mismo y le estaba hablando a los diputados o nos quería hablar a nosotros? Porque nosotros hemos promovido que haya justicia. Ajá. Y hemos querido que bajo esas reglas de juego se resuelvan estos casos. El que sea inocente, pues saldrá inocente, y el que sea culpable, que purgue su pena. Pero él dice entorpecer la justicia. CICIG no está entorpeciendo la justicia. CICIG ha estado promoviendo y ha aceptado incluso reveses que ha tenido en esos procesos, porque ¿sí? Los ha tenido. Pues, lo otro que no es cierto es que haya una persecución penal selectiva, que él dice. Bueno, sí es cierto. De hecho, yo lo dije en algún espacio, dije, yo tengo más de 10 años de trabajar en temas de eventos de derecho penal y eventos penitenciarios, y yo he dicho, aquí en Guatemala hay una persecución selectiva. Hay personas que defienden derechos humanos que están detenidas sin razón. Hay adolescentes que estamos persiguiendo y que los queremos criminalizar hasta más. Pero ahora resulta que sí hay persecución selectiva porque hay familia de él, hay amigos de él, hay cómplices de él y él mismo está sujeto a esa investigación. Ahora sí le vamos a llamar persecución selectiva. O sea, eso me pone en un escenario de ¿a qué le estaba hablando él? Estaba hablándose a sí mismo, porque yo no veo ningún mensaje de fondo ahí, veo más a un presidente quejándose. Y aquí hay otro exabrupto internacional, como los que ha venido cometiendo. Unilateralmente no puede él decidir revisar el evento del acuerdo con CICIG. No. Unilateralmente no puede. Cuando lo lanza, como lo lanzó hoy, a la Asamblea General, si no lo había hablado con el secretario Antonio Guterres de Naciones Unidas, le está faltando al pacta sunt servanda, a la buena fe que sobre el secretario de Naciones Unidas descansa de los 191 Estados miembros de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque los 191 Estados miembros de Naciones Unidas descansaron su buena fe sobre este secretario para que él nombrara a la persona que se encarga de CICIG. Si él no había hablado esto con el secretario de Naciones Unidas y lo lanzó a la Asamblea de Estados Partes, es otra torpeza de práctica internacional frente a las Naciones Unidas que comete el presidente. Eso lo decía un conocedor del concierto de naciones de Naciones Unidas, me decía, esto es un acuerdo que se debe dirimir entre las partes. Así presidente es. Como representante del Estado de Guatemala y el secretario general, y estuvo de más que él lo expresara en la Asamblea de Naciones Unidas, a menos que quisiese en algún momento pues justificarse ante la comunidad internacional. Desde la perspectiva ciudadana, el mensaje del presidente y la llamada, vuelvo a insistir, y la llamada al diálogo, ¿cómo queda respecto a quién va a atender la llamada al diálogo del presidente? Este mensaje, este laurel que da de último, pero escuchamos todo lo que dijo antes. Sí, a mí me llamó la atención uno que mencionara que ya está en marcha ese proceso para revisar el mandato de la CICIG. Y la pregunta es ¿con quién? ¿Quiénes están involucrados ahí? ¿Qué legitimidad tiene él y un Congreso, que es creo a los que también les correspondería legalmente hacerlo ahorita mismo? Si no pueden ser juez y parte cuando ellos mismos son objeto de las investigaciones, ¿con qué legitimidad pueden ellos revisar el mandato ahorita? Entonces, para mí eso es por un lado inaceptable. Y lo otro que me llamó la atención es de esta llamada al diálogo, es que es algo que ha sonado estos días, ¿no? Y me llama la atención que quienes están haciendo ese llamado son quienes no están apoyando las exigencias que se están moviendo en redes sociales y en las manifestaciones y no están apoyando el paro de mañana. Entonces, ahí hay una clara intención quizá de neutralizar esta fuerza, es esto que se está dando. ¿Apaciguar las aguas? Sí, apaciguar las aguas. Y la pregunta es quiénes van a estar en ese diálogo, porque si es la mesa con los mismos actores de siempre,
no vamos a llegar a nada, ¿verdad? Ya hubo un gran intento de diálogo el año pasado con el diálogo para las reformas al sector justicia, que era bastante amplio, y vimos cómo sectores de poder que están acostumbrados a negociar en mesas más pequeñas empezaron a deslegitimar el diálogo porque las demandas y las cosas que se estaban hablando en esas mesas no correspondían con lo que ellos querían. Entonces, ¿realmente hay un espíritu genuino de querer un diálogo o no? Y un diálogo es escuchar y también aportar, pero si vamos ya con unas demandas claras y que queremos que esto es lo que sea y solo esto, entonces ¿para qué nos vamos a sentar a dialogar? ¿Verdad? Entonces eso es muy importante. Eso no quiere decir que el diálogo no sea un instrumento clave. Yo sí soy fiel creyente del diálogo, pero cuando ese espacio es legítimo y cuando el espíritu y la intención del diálogo es genuina. Ahora hay interlocutores para el diálogo, porque yo creo que ningún llamado al diálogo está de más no ponerle atención. Creo que vale la pena el ejercicio del diálogo. ¿Hay interlocutores para el diálogo? El mismo presidente no ha querido darle la cara a los medios de comunicación. Ni tampoco hay agenda, que es lo principal. Y no hay agenda. Ajá, y con el vocero no creo que se pueda hablar. Y el vicepresidente que está en un silencio que no sé si es por conveniencia o por timing. Ya hace una semana habló el vicepresidente y del minuto y medio que habló, dijo que los migrantes iban porque querían. O sea, también vemos que los señalamientos de CICIG y MP eran espurios, o sea, ya los había calificado. Están en la misma línea. Yo creo que, y sin ánimo de ser pesimista, la oportunidad del diálogo se perdió hace 3 semanas porque los discursos de ambas partes fueron subiendo de tono y las apuestas también fueron subiendo. Empezó el presidente con la declaratoria non grato, le contesta a la CICIG con el antejuicio, ambos ganaron y ese era un momento quizá para retomar sus posiciones y definir una agenda y aún con cierta legitimidad tener interlocutores. Creo que en ese momento se hubiera podido bajar la crisis y redefinir muchas cosas que están pasando con buenas intenciones quizás, pero con problemas y que pueden resolverse y que deben resolverse. Pero en la medida que las demás partes, hubo otros involucrados, otros intereses de por medio, el Congreso fue fatal, incluso para los mismos intereses del presidente. Le salva el cuello en el antejuicio, pero lo compromete terriblemente la semana pasada con la aprobación de 2 decretos que era la cosa más absurda que yo he visto en los últimos años y en el Congreso ya es decir bastante. Creo que como están las cosas ahora es un tema de sobrevivencia. A mí me da mucha pena decir esto, pero no lo veo de otra forma. Es que aquí ya no se pueden bajar del bus. Aquí la madre de todas las batallas se va a dar cuando se elija fiscal general. Sí. Y el fiscal general es clave porque si Jimmy Morales sobrevive a la presidencia a abril del otro año, cuando tiene que nombrar un fiscal, que toma posición en mayo, evidentemente va a nombrar un fiscal que esté a favor de los intereses que él representa. Eso implica que evidentemente va a enterrar los esfuerzos de la CICIG por la lucha por la transparencia. Qué difícil esa posición de elegir el fiscal. Por lo tanto, entonces el que elige el fiscal totalmente, y creo que el principal interés de los detractores del presidente de que él no llegue más lejos es porque de hecho las comisiones de postulación toda la dinámica de elecciones empieza en los próximos meses. ¿Sí? Ya los gremios de abogados están empezando a reunir, yo ya estoy empezando a recibir invitaciones para desayunos. Los famosos desayunos. Así es. Eso quiere decir que en noviembre, diciembre, esto está en el punto más álgido y el presidente no se volvió confiable. Es que aunque ahorita iniciemos un diálogo y las partes se sienten a negociar y se den la mano, lo que sabemos es que esto es un tema de sobrevivencia para elegir al fiscal. Y yo no creo que le van a dar el beneficio de la duda al presidente o al vicepresidente Cabrera, aunque él asuma el cargo como presidente, para elegir un fiscal. Creo que ese es el principal obstáculo para el presidente Morales o el vicepresidente Cabrera. Perdón, tiene relación con los 3 ministros que renuncian hoy sus equipos. Son buenos equipos técnicos los que estaban acompañando a los 3 ministros. 3 ministros técnicos con los cuales parte de la población decía, con ellos sí platico. Así es. Si voy a hablar con el ministro de Gobernación y su director penitenciario, su director de policía o su viceministro, sí, porque sé que con ellos puedo platicar, puedo llegar a acuerdos y me los van a respetar, pero ya no están o están renunciando. Y renuncian ellos, se van los viceministros, se van los directores, se van los subdirectores, y entonces ¿con quién voy a ir yo a hablar a un gobierno que tenga un presidente y un vicepresidente que lo que encuentro en ellos son más reacciones autoritarias, podría ser, o hepáticas, la personalidad que han mostrado últimamente. Que son señal de que de cierta forma se sienten acorralados, ¿no? Ya son medidas muy reactivas, muy desesperadas, muy descaradas.
esta última semana ha servido para que esas máscaras ya caigan claramente, ¿no? Una UNE que estaba jugando un poco como neutral, ahora directamente ya se sube al barco. Entonces sí vemos claramente cómo esas máscaras caen y cómo esta crisis está acorralando a estos grupos que ahora se están yendo a medidas extremas, ¿no? ¿Cómo podemos tener un presidente que no hubo pronunciamiento alguno respecto a las niñas del hogar seguro, pero inmediatamente mientras sucede una manifestación publica un videomensaje donde criminaliza a la gente que estamos ahí manifestando pacíficamente? Entonces, ¿cómo puede ser un presidente que vaya hoy a hablar a la ONU en la Asamblea General, pero no sea capaz de dar una conferencia de prensa en las últimas 2 semanas, 3 semanas? O sea, para mí eso es muestra de que sí se sienten acorralados, ¿no? Y como guatemaltecos y guatemaltecas sí tenemos una oportunidad histórica aquí ahora de poder hacer algo al respecto y poder decir, no, la mayoría de la población no queremos ese camino, ese proyecto de país que él está tratando de sostener no es viable y no responde a los intereses de las mayorías, que es un país con menos impunidad. Bueno, vamos al corte, regresamos con el tema del diálogo, de los temas que han incluso salido como necesarios. Creo que muchos tienen en común la necesidad de discutir temas como la ley electoral, la ley de servicio civil, pero ¿hacia dónde nos llevará ese camino? Y con estos diputados, ¿se puede hablar algo? De eso hablaremos a regresar.